Y a todos los que nos ven a través de YouTube también, buenas tardes. Vamos a tener este estudio en esta tarde. No vamos a seguir con Romanos, porque como ahora en verano pues faltan muchos de los que estamos con el tema de Romanos, pues no continuamos con Romanos, pero continuamos con estudios de la palabra, ¿vale? Y en esta tarde vamos a irnos a Santiago. Vamos a tener un estudio en la epístola de Santiago. Los últimos 6 versículos. Santiago capítulo 3 y versículos del 13 al 18. Pero antes de iniciar el estudio, y como siempre, vamos a poner en manos del Señor este tiempo, que sea Él quien dirija y que sea Él también quien bendiga este tiempo para nuestro fortalecimiento y crecimiento y glorificarle y honrarle a Él. Así que vamos a orar. Señor y Padre, en esta tarde queremos darte muchas gracias por tus bendiciones, gracias Padre por tu misericordia, por tu amor y porque nos permites de nuevo estar aquí reunidos en comunión, reunidos como iglesia y reunidos para poder escudriñar, para poder estudiar y aprender de tu palabra y también aprender y escucharte a ti. Queremos pedirte que bendigas este tiempo, que dirijas este tiempo y sobre todo que sea un tiempo en el que podamos edificarnos, en el que podamos fortalecernos en ti y en el que podamos también gloriarte y honrarte. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues vamos a leer en Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18, que dice así: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Pues hasta aquí, en esta tarde, la porción en la que vamos a tener el estudio. Bueno, en mi Biblia, esta porción dice el título principal, la auténtica sabiduría. Y el subtítulo sería la verdadera sabiduría contrapuesta a la falsa, o en oposición a la falsa. Ahora, Santiago lo que aquí quiere decir a sus oyentes, a sus lectores, es qué tipo de sabiduría están cultivando. Y a nosotros también nos preguntan, ¿no? ¿Qué tipo de sabiduría cultivamos? ¿Cuál es la sabiduría que hay en nosotros? ¿No? Esa que, como dice aquí, que es pura, pacífica, amable, benigna, o aquella que es terrenal, animal y diabólica. Vivimos en un mundo, y eso me daréis la razón, en la que estamos saturados de información. Tenemos información por todos los lados. Yo recuerdo cuando era pequeño, o un poco más joven de lo que soy ahora, teníamos 2 canales de televisión, la 1 y la 2. La 1 era de las noticias, la 2 la de los documentales y los programas así de, digamos, un poco más inteligente, por decirlo de alguna manera, porque lo que hay hoy en televisión no es nada inteligente. Y si querías además enterarte de alguna noticia más, tenías o la radio o el periódico, ¿vale? Pero claro, si tenías la tele no encendía la radio y el periódico lo comprabas el domingo. ¿Qué ocurre hoy? Hoy es todo lo contrario. En mi casa tenemos, no sé si son 200 y pico canales. Con esto de las plataformas y lo de las televisiones que te ponen, pues hay 200 y pico canales, entre canales que no sirven para nada y otros que, bueno. Tienes el ordenador, que lo puedes encender y enseguida tienes el móvil, que encima te saltan todas las noticias. Tienes tablets.
Y si no, pues tienes a alguien que tiene móvil y te está diciendo lo que está pasando. ¿Vale? Entonces, vivimos en una sociedad saturada de información, pero el problema es que la verdadera sabiduría, o la sabiduría en sí, escasea. Vivimos en una sociedad en la que un gran porcentaje de las noticias que escuchamos son fakes, o son falsas. Ahora todavía más con esto de la inteligencia artificial. O sea, todavía tenemos más. Porque con la inteligencia artificial, pues uno puede coger un vídeo de Alberto, ¿vale? Y poner un texto y hacer que Alberto diga lo que yo quiero decir. Pero con la voz de Alberto, con la imagen de Alberto y con los gestos de Alberto. O sea, vivimos en una sociedad en la que la sabiduría escasea. Y Santiago lo que hace aquí es, no solamente a sus lectores, sino a nosotros también, es desafiarnos no solo a adquirir conocimiento, pero conocimiento de lo alto, sino también a vivir con sabiduría, que no es lo mismo que tener sabiduría. Pero vivir con sabiduría, con esa sabiduría que transforma o que debe transformar nuestro carácter y nuestras relaciones, conforme a la voluntad de Dios. Y Santiago lo que hace, y podemos verlo en Santiago 1.1, que dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Saludo. O sea, Santiago está escribiendo a creyentes que están dispersos, que están en muchos sitios. Y en este capítulo, en el capítulo 3, aborda dos temas muy importantes. Y además que van unidos el uno con el otro. El primer tema que habla desde el versículo 1 es el de la lengua. ¿Vale? Que ya en otra ocasión pues hablaremos de la lengua, que es también algo largo. Pero luego lo que habla, no dice, bueno, la lengua está ahí, vale, la dejamos aparte y ahora no, sino que habla de la sabiduría que debe gobernar nuestras palabras, nuestra lengua y nuestras acciones. ¿Vale? O sea, lo que hace es, habla de la lengua y después habla de esa sabiduría que debe gobernar todo esto. Y lo que hace, como os decía antes, el subtítulo que dice la verdadera sabiduría contrapuesta a la falsa, lo que hace Santiago es contrastar esos dos tipos de sabiduría, la del mundo y la de Dios, para hacerles ver, o para contraponer, o para enfrentar esas dos sabidurías y decir, ¿cuál es la que estáis cultivando? ¿Cuál es la que estáis siguiendo? Y empieza diciendo, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Claro, uno podría decir, pues yo soy sabio. Claro, pero Santiago no define la sabiduría por el conocimiento, sino que la define como sigue, y dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, Santiago no define la sabiduría por lo que es el conocimiento en sí, sino por la conducta, por cómo se comportan, por cómo hacen las cosas, por cómo se comportan con los demás. Y eso es lo que habla en Santiago. ¿Por qué? Porque la sabiduría no se presume. El problema que tenemos hoy en día y el que también tenían es que había muchos que presumían de sabiduría. Yo lo sé todo. No hay nadie mejor que yo. Y hoy hay muchos, por desgracia, que cuando se acercan a la Biblia, yo me sé la Biblia de arriba abajo. Por lo tanto, lo sé todo. Tengo sabiduría. Pues lo primero es que la sabiduría se muestra por la humildad. Y en ese aspecto no estás siendo humilde, por lo tanto, estás presumiendo y no me da a mí sensación de que seas muy sabio. Porque si fueras sabio y supieras realmente lo que dice la palabra de Dios, lo primero que dice es que tenemos que ser humildes, ¿no? Y no así, ¿no? Entonces, lo que nos dice aquí es que la sabiduría no se presume, sino que se demuestra una sabia mansedumbre. Es una actitud humilde y no agresiva. Y eso es lo que ocurre muchas veces, y eso es lo que ocurría. Por eso Santiago tiene que decirles todo eso, ¿no? No les dice por decírselo, por decir, bueno, aquí os dejo esto y hasta no, sino porque había un problema. Y es que había un problema de que había gente que era arrogante en ese aspecto, ¿no?
Además, fijaros que Santiago no solamente habla aquí de la sabiduría, sino que en el capítulo 1 también dice, en el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, que dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Vale? Pero claro, si leemos los versículos anteriores, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Está hablando de acción, de hacer, de demostrar esa sabiduría, no de presumir de ella, sino de demostrar de una forma, pero de una forma humilde, de una forma correcta, ¿no? Y aquí, pues, Santiago vuelve a decirles eso. Lo que les está diciendo es que cuando hay algún desacuerdo, ¿cómo reaccionáis? ¿Tratando de ser los que tenéis la razón o siendo realmente humildes? Porque la sabiduría que viene de lo alto, lo primero que te hace ser es humilde. Es reconocer tu necesidad y tu necesidad de Dios. No puedes estar sin Dios. Eso es lo que hace, ¿no?, la sabiduría. Entonces, eso es lo que les quiere decir. ¿Cómo reaccionáis en esos desacuerdos? ¿Cómo reaccionáis? ¿Con soberbia o con mansedumbre? Porque el versículo 14 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. O sea, todo esto no es la que desciende de lo alto. Si vosotros vais de, yo sé más que tú, a mí no me digas, esto no desciende de Dios, no viene de lo alto. Esto es algo humano, es algo terrenal. Como dice aquí, es algo animal. Y ahora veremos por qué Santiago dice eso, ¿no? La sabiduría se ve también en esas decisiones que tomamos. Decisiones sabias, pero decisiones no por instinto, sino decisiones reflexionadas y puestas en oración delante del Señor. Porque eso es ser sabio. El ser sabio es decir, Señor, tengo que tomar una decisión y necesito que tú estés conmigo para tomar esa decisión. Lo pongo delante de ti para que sea conforme a tu voluntad. Pero hay muchas veces que, bueno, pues mira, esta decisión que es la más adecuada para mí. Pero a lo mejor el Señor no tiene eso preparado para ti, ¿no? Entonces, como la sabiduría se ve en esas decisiones, en las relaciones y en las actitudes, ¿no? Y hay una cosa que aquí quiero decir y que afecta sobre todo al liderazgo en las iglesias. Y eso es así. ¿Por qué? Porque el verdadero liderazgo espiritual en las iglesias se conoce más por el carácter humilde del líder que por esa capacidad de presumir de sabiduría. Un buen líder, responsable, pastor, diácono, lo que queráis llamar, es aquel que es humilde y que tiene la sabiduría de lo alto. No que son mis propias decisiones, mis propias intenciones las que priman sobre todo. Y es lo que yo digo es lo que vale. Hay muchísimos que hacen eso. Lo que yo digo es lo que vale y punto. No, eso no es así. Y ese verdadero liderazgo espiritual se conoce por ese carácter humilde. Y Santiago dice, la falsa sabiduría, ¿cómo es? Primero es terrenal, es animal y es diabólica. ¿No? Del versículo 14 al 16, eso es lo que nos dice, ¿no? Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. No está diciendo no os jactéis y mintáis contra los demás, no, sino contra la verdad. Contra la verdad, que es la que realmente es sabia, tiene sabiduría, ¿no? Y sigue diciendo, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa.
Porque evidentemente, si yo estoy diciendo yo soy sabio, y esto es así, 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 porque yo lo he estudiado y yo lo sé, y a mí nadie me enseña. Y viene Alberto y me dice, no, mira hermano, no, esto no es así. No, es así porque lo digo yo. ¿Qué es lo que va a ocurrir entre Alberto y yo? Una discusión. Intención. Entiendo. Alberto va a decir, sí, pues ahí te quedas. Y yo voy a decir, pues mira, mejor para mí. No tengo que discutir con este que no es sabio. El sabio soy yo. Y eso no es lo que el Señor pide. O sea, y eso es lo que está diciendo aquí. Donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Y qué es lo que haré yo en ese aspecto? Intentaré que Alberto se vaya de la iglesia porque sé que Alberto me va a fastidiar. Y como me va a fastidiar, no lo quiero en la iglesia. Porque el que manda en la iglesia soy yo. Y el sabio en la iglesia soy yo. Entonces a Alberto no le quiero aquí. Y haré todo lo posible para que Alberto se vaya. Y si tengo que hablar con Andrea y decirle, oye, Alberto hace esto y hace lo otro y hace lo demás allá, para incluso poder generar problemas en su hogar, lo voy a hacer. Porque así es la sabiduría terrenal, la animal y la diabólica. Lo que quiere es el mal para los demás. Y yo soy mejor que nadie, mientras que la otra es todo lo contrario. Habla de celos amargos, de rivalidades disfrazadas de celo por la verdad, porque yo pienso que tengo la verdad, que yo soy el más sabio y lo que estoy haciendo es precisamente todo lo contrario. Incluso muchas veces estoy degradando la palabra de Dios a mi conformismo, a lo que yo quiero, a lo que a mí me vale. ¿Cuántos hay que hay versículos que tergiversan, que lo que hacen es interpretar para beneficio propio, no de la iglesia, sino propio? Y eso no es así. Y eso es lo que no nos enseña la palabra. Hay contención también, hay esa ambición egoísta, el querer sobresalir, el querer ganar, el querer imponerse, el querer ser más que nadie, el querer decir, aquí estoy yo y nadie hay mejor que yo, porque yo he estudiado, tú no. Eso tampoco es esa sabiduría que viene de lo alto, porque Santiago dice que eso no es sabiduría de Dios, sino que es una sabiduría terrenal, es una sabiduría basada en valores humanos. ¿En qué se basa hoy la humanidad? ¿Cuáles son los valores de la humanidad? Son los mismos que hace miles de años, muchas veces. Es imponer mi criterio porque es el bueno a los demás. Y es el decir, yo soy mejor que nadie. Y aquí, pues oye, cada uno que se busque la vida, que haga lo que pueda, siendo mejor que los demás y ya está. También nos dice Santiago que es animal. ¿Esto qué significa? Que es una sabiduría instintiva, que es una sabiduría carnal, está basada en la carne, en lo que a mí me conviene. Es una sabiduría sin discernimiento espiritual ninguno, porque no tiene en cuenta a Dios, porque no raciona. O no razona, perdón, no, raciona no, raciona es de ración. No razona. Es como los animales, irracionales. Los animales se mueven por instinto. Los seres humanos no. Nos movemos por razón. Pero cuando no razonamos, nos movemos por instinto. No hay discernimiento espiritual. Y dice también que es diabólica. Esto sabemos todo lo que significa, ¿no? Que está inspirada, influida, manipulada, como queráis llamarlo, por el enemigo, y que lo que hace es causar división, causar orgullo. Por encima de mí no puede haber nadie. Como no puede haber nadie, me quito al que intente usurpar o quitarme el puesto. No, es que no es así. Es que Santiago está diciendo que no, esto no es así. ¿Por qué? Porque había muchas veces que la gente buscaba, y hoy busca, tener la razón en lugar de traer paz. Y eso es lo que lo que Santiago está diciendo, ¿no? Que hay celos, hay contención, hay perturbación y hay obra perversa. Porque yo quiero tener esa razón, ¿no? Y el problema que trae es que separa familias,
separa iglesias, destruye ministerios. ¿Cuántas iglesias se han dividido por causa de esto? ¿Cuántas iglesias aún se tendrán que dividir por causa de esto? Familias enteras. Ministerios que se deshacen o se rompen, que no hay una comunión entre el liderazgo o los responsables de esos ministerios, porque cada uno quiere tener su propia sabiduría, quiere estar por encima de los demás. Entonces, a mí no me vas a enseñar. Sin embargo, Dios no dice eso. Santiago nos lo recuerda y dice, el versículo 17, pero, siempre hay un pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿No recuerda esto a algo? ¿No recuerda esto un poco a otro versículo? ¿O a otros versículos? Esto tiene que ver con el fruto del Espíritu, ¿vale? En Gálatas, capítulo 5, ¿vale? Está hablando, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque si tú estás lleno del Espíritu, el Espíritu va a dar fruto, y el fruto es precisamente todo eso. Y la sabiduría que viene de lo alto va a producir también ese fruto, que es la mansedumbre, que es esa paz, que es esa amabilidad, que es esa benignidad, que es esa misericordia hacia los demás, y que es esa humildad en ti. ¿Por qué? Porque es una sabiduría que te ha transformado, que discierne lo espiritual, que tiene ese discernimiento espiritual, que no es terrenal. Y Santiago, describe esas 7 características de la sabiduría divina, de la sabiduría que viene de lo alto. Dice que es pura, que es limpia de hipocresía, que no tiene maldad ninguna, que está centrada ¿en qué? En agradar a Dios. No en agradarme a mí mismo. No en recibir los elogios de los demás. Que los demás vengan y me digan, Carlos, qué listo eres, cuánta sabiduría tienes. No. Sino lo primero es en agradar a Dios. Es pura, es limpia de hipocresía y maldad. Y se centra en agradar a Dios. Es pacífica. No, eso es lo que dice. Después pacífica. ¿Por qué? Porque busca la reconciliación, no el conflicto. Yo tengo una discusión con mis hijas, sobre todo con Ainhoa más que con Nara, ¿no? Porque siempre que hay algún problema viene contando pues, los problemas, es que fíjate porque no sé qué, porque el problema es que no sé qué. Digo, a ver, ¿qué quieres ser? ¿Parte del problema o de la solución? Ya, pero es que... Digo, no. Si quieres ser parte del problema, sigue así. Porque lo que vas a hacer es agrandar el problema. Pero si quieres ser parte de la solución, te vas a olvidar de todo eso y vas a buscar solución. Vas a buscar esa reconciliación en lugar de estar buscando el conflicto. Y eso es lo que hace la sabiduría de lo alto. Yo, en mi trabajo pasa muchas veces, ¿no? Viene a lo mejor un compañero y me dice, oh, es que el otro día fui a una obra de fulanito, no voy a decir el nombre por si acaso no lo ve, en fulanito y es que no veas que chapuza y es que no sé qué, ¿y qué hiciste? No, enseguida pues llamé y claro, digo, pero es que en vez de ser parte del problema hay que buscar la solución. ¿Hay una manivela que no va bien? Pues yo qué sé, desmontala, mira a ver, a lo mejor es un muelle o es un tornillo o lo que sea. Y si ves que no puedes arreglar, pues entonces ya llamas a quien tengas que llamar y dices, oye, esto no funciona. Pero hay que buscar la solución.
Y eso es lo que nos pide el Señor, ¿no? Es buscar esas soluciones. Es eso, es que si esa sabiduría es pacífica, busca eso. También nos dice que es amable. Y amable significa que es considerada, que es razonable, que no es dura ni es inflexible, que no es imponer mi razón porque yo tengo que imponerla, sino que es llegar a un consenso. A ver, tú me estás diciendo, no sé, yo qué sé, Adán y Eva tenían ombligo, ¿vale? Y yo te digo que no. Es un ejemplo que pongo, es muy tonto, ¿vale? Pero sirve. ¿Por qué no vamos a enzarzar en una discusión que no va a ir a ningún lado? Para que yo tenga razón o él tenga razón. Pues a lo mejor al final es mejor decir, vale, Adán no tenía ombligo, pero Eva sí. Y así por lo menos dice, bueno, uno de los dos tenía ombligo, el otro no. Entonces los dos tenemos razón. Es un ejemplo tonto, pero nos puede servir, ¿no? Es buscar ese equilibrio. El Señor Jesús es verdad que cuando tenía que confrontar las cosas las confrontaba, pero normalmente lo que buscaba era el equilibrio en todo. Claro. No buscaba el decir, no, tenéis razón, venga, vale, cuando llegaron, que los niños se acercaban, los discípulos, no, dejarle en paz, no. Espera, no. Vamos a buscar el equilibrio. O sea, ni que vengan todos de golpe, ni que tampoco los echemos. Vamos a buscar un equilibrio, ¿no? Con Jairo, mi hija se está muriendo y venga, vamos a verla. Y de repente se para, ¿y qué es lo que hace? Alguien me ha tocado y el otro dice, a ver, ¿en serio me estás diciendo, mi hija se está muriendo, te estoy diciendo, vámonos corriendo, y tú te paras? ¿Y Jesús qué le dijo? Solo ten fe. ¿Se podía haber confrontado con él? Es que no tienes fe, es que eres esto, es que es lo otro. Lo podía haber hecho, sin embargo no lo hizo. ¿No? Busca ese equilibrio. Es benigna. Esto quiere decir que se presta a hacer el bien, que es generosa. La sabiduría es así, es generosa. Esto lo voy a decir y lo voy a decir con conocimiento de causa. Pero tenemos una iglesia que hace muchísimo más que iglesias mucho más grandes y con más dinero. No es por decir, mi iglesia es la mejor, no, pero es por reconocer también las cosas. Y me lo han dicho más de una vez, es que con lo pocos que sois, que hagáis todo lo que hagáis, digo, el Señor es el que quiere. Nosotros estamos para servirle a Él y para hacer lo que Él nos dice que hagamos y para estar donde Él nos pone. Es que hay iglesias que con muchos más recursos, pero el Señor nos pide que seamos benignos, ¿verdad? Que seamos misericordiosos, que nos prestemos a hacer el bien, que seamos generosos. ¿Verdad que hay veces que dices, oye, no podemos y ya está? Tampoco hay problema, ¿no? Pero también nos dice que es llena de misericordia y de buenos frutos, que es compasiva, pero además es práctica. Sin incertidumbre, no hay parcialidad. O sea, no es imparcial. ¿Vale? No, sin parcialidad, ¿vale? Así sí, sin parcialidad, ¿vale? No vacila, ni tampoco es de doble carácter. ¿Qué es lo que dice el Señor en Apocalipsis de aquellos que no son ni tibios, o sea, ni fríos, ni calientes, sino que son tibios? ¿Qué dice de ellos? O eres frío o eres caliente, pero no trates de ser de doble ánimo. No trates de estar con un pie aquí y con el otro aquí y decir, oye, estoy en los dos sitios, ¿vale? No vale. No vale. Porque no vas a estar nunca en ningún sitio. Y por último dice que es sin hipocresía, que es auténtica, que no hay cinismo, que no hay una doble intención. Que no es que por delante estoy hablando muy bien con Alberto, con Andrea o con Paqui, y que bien, no sé qué, y luego por detrás, pues con Tasio estoy poniendo verde a todos los demás. Esa no es la sabiduría que viene de lo alto. Esa no es la sabiduría que viene de lo alto. Ahora, lo que Santiago les está diciendo es, ¿cuál es la sabiduría que se ve en ti? La que es de lo alto es la que es amable, que es pacífica, que es misericordiosa, que es benigna, que busca la paz,
o esa que es terrenal, que es animal, que es diabólica, que lo único que busca es contender, que lo único que busca es ese egoísmo. ¿Por qué? Porque la verdadera sabiduría produce fruto justo y pacífico. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Todo empieza con el carácter. Con el carácter de la persona, sobre todo en el liderazgo. Y se nota. Cuando una persona es sabia, terrenal, animal o diabólica, se nota. Cuando una persona tiene sabiduría de lo alto, se nota. Tarde o temprano se nota. Y Dios pone a cada uno en su sitio, a su tiempo, pero lo hace, lo pone. Tenemos que tener esa paz en nuestras relaciones, practicar esa sabiduría del cielo, no la del mundo. Y tenemos que orar pidiendo sabiduría. Hemos leído antes en Santiago 1:5 que dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Aquellos que son de ese doble ánimo. Eso es la sabiduría que está aquí Santiago enseñando. La sabiduría no tiene celos, la sabiduría no tiene orgullo, no busca rivalidad. La sabiduría que viene de lo alto es la verdadera sabiduría. Y no es cuestión de ser más inteligente. No, es cuestión de tener un corazón transformado para el Señor. Amén. Amén.